Buenas tardes, estimada doctora. El grupo número 1 va a realizar la exposición sobre el fraude a la ley en el derecho internacional privado. Iniciaré para ello realizando la introducción. Si nosotros analizamos lo que es el fraude a la ley en el campo del derecho internacional privado, nos vamos a dar cuenta que actualmente no se encuentra regulado. Y si es que se desea aplicar el fraude a la ley actualmente en nuestro sistema jurídico, entonces tenemos que encontrar ciertas analogías o tratar de aplicar principios del derecho. Esto nos llama la atención y de cierta manera nos impulsa a realizar esta investigación monográfica con la finalidad de poder conocer un poco más sobre esta figura dentro del campo del derecho internacional privado. Para ello, en el trabajo de investigación se realiza un análisis sobre el marco conceptual, cuál es la definición que se le da a esta figura. Asimismo, vamos a conocer cuáles son los elementos que la conforman, cuáles van a ser los efectos que producen y si existen sanciones que se pueden aplicar. Asimismo, también vamos a analizar cómo esta figura se encuentra regulada en otros sistemas jurídicos a nivel internacional. Se realizarán también lo que son conclusiones. Se va a realizar de la misma manera recomendaciones. Y no voy a dejar de mencionar el análisis de un caso importante que se va a realizar a la luz del derecho internacional privado para poder comprender mejor esta figura. En nuestra justificación del trabajo, vamos a analizar el fraude de la ley en el derecho internacional privado y en lo que es nuestro sistema jurídico. Es importante traer a colación cómo es que el fraude, si bien es cierto, no existe dentro del campo del derecho internacional privado, sin embargo, existen definiciones en otros campos, como lo viene a ser el fraude dentro de la rama del derecho laboral, como también el fraude dentro del derecho tributario. Pero como vuelvo a recalcar, actualmente el fraude a la ley como tal, dentro del derecho internacional privado, no se encuentra regulado. Voy a dar lectura a lo que indica Ugarte en el año 2015 sobre lo que es el fraude dentro de la rama del derecho laboral. Dice así: el fraude laboral es un fraude a la ley como cualquier otro, pero que se produce dentro de lo que denominamos derecho del trabajo y cuyo elemento tipifica, para ser más exactos, corresponderá a la naturaleza laboral defraudada. Como podemos notar en esta definición, existe la intención de dar a conocer de que el fraude laboral sí se encuentra tipificado dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que sí existen normas imperativas y normas prohibitivas que regulan esta figura para evitar que se presente dentro de los centros laborales. Asimismo, también mencionaremos lo que es el fraude dentro del derecho tributario. Aquí el autor Bravo indica de que el fraude a la ley significa pagar el menor tributo posible, ¿no? Buscando de cierta manera realizar actos artificiosos que traigan se realice una situación simulada que aparentemente tenga la formalidad o la licitud. Sin embargo, lo único que se busca es un beneficio por parte del administrado. En ese sentido, podemos recapitular que si bien no existe una legislación concreta, se puede sintetizar y se puede delimitar el fraude a la ley.
no significa que esta figura sea ajena a la aplicación del derecho en nuestro país, ya que se ha venido desarrollando de manera progresiva por diversas ramas del derecho. Entonces, por eso es la importancia de este trabajo, que la necesidad que tenemos como estudiantes del derecho de poder conocer esta figura y de poder aplicarlo ante casos que se presenten dentro de la realidad del derecho internacional privado, como es el caso de sucesiones, como es en el caso de matrimonios que se dan también, como es en otros tipos en otros temas. Para ello es importante poder recalcar cuáles son los objetivos que tenemos. Para ello, iniciaremos determinando lo que es el objetivo general, como se indica, ¿no? El objetivo general del trabajo es determinar la importancia que tiene el fraude en nuestro sistema jurídico peruano y y en el derecho internacional privado. Asimismo, es analizar la necesidad de su regulación en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Como objetivos específicos tenemos analizar la naturaleza jurídica, elementos y efectos del fraude a la ley. Como segundo objetivo específico tenemos comparar la regulación del fraude a la ley en el Código Civil peruano con experiencias en el derecho comparado. Como les indiqué anteriormente, vamos a analizar cómo es que esta figura se encuentra regulada en países como México, países como Italia, como España. El tercer objetivo específico es fundamentar la necesidad de regular expresamente el fraude a la ley en el Perú y evaluar cuáles son sus beneficios jurídicos y prácticos. A continuación, dejo el pase con mi compañero. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, vamos a detallar lo que es la metodología que se ha aplicado referente al trabajo que se ha realizado. Detallamos que en el presente trabajo hemos planteado lo que es una metodología cualitativa, enfocándonos especialmente en la recolección de información y la recolección en documentos y libros referente a lo que es el fraude a la ley en el derecho internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos que aquí enfatizar en lo que es la definición a, a lo que es el fraude a la ley. Tenemos que aquí una definición de Bartlett Benavides de la Real Academia que nos señala que el fraude a la ley es como una acción contraria a la verdad, a la rectitud, dado que cuando se intenta realizar ello, implica tener un beneficio, ¿no? Además, el fraude dentro del ámbito jurídico es propio normalmente del derecho penal, ya que describe una conducta evasiva de la ley. Y eso se podrá comprender cuando se pueda corroborar lo que son los elementos, dado que normalmente cuando hay un fraude a la ley, se trata de infringir la ley, se trata de encontrar un factor de conexión que no es real. Después, Chan y Hernández también nos da una definición. Menciona que en el derecho civil, al definir fraude, se presenta cuando una persona enajena bienes a fin de a, sustraerlos a ejecución de los acreedores. Esto más que todo va a efectos de posiblemente una acción pauliana que pueda tratar una persona a realizar, pero más que todo esto va dentro de lo que es el acto jurídico, ¿no? Pero es una definición también que nos señala lo que es fraude a la ley específicamente. Otros podemos señalar que siguiente, por favor. Tenemos aquí lo que son los antecedentes del fraude a la ley. En la obra de 1973 de Naja Muela argumenta que el fraude a la ley
aunque tiene raíces en lo que es el derecho romano, se podría señalar, no es una institución exclusiva del derecho internacional. Se ve, como ya lo acabamos de verificar, se ve en lo que es el derecho civil, en derecho penal y en otras ramas del derecho. Dado que siempre, como se puede atribuir la pequeña frase que dice, echa la ley, echa la trampa. Esto implica de que siempre hay personas que miran la ley y tratan de defraudarla, encontrar, salirse de lo que es la norma y tratar de favorecerse. Siguiente, por favor. Como le veníamos señalando, la naturaleza jurídica del fraude a la ley nos señala siempre primero desde la perspectiva del evasor. Aquí nos señala de que el primero, hay un conocimiento de parte de la persona que quiere infringir la ley. Es por eso perspectiva del evasor. Es dolosa. ¿Por qué? Porque verifica que una ley no es favorable para uno y trata de revestirla o trata de utilizar otra normativa que no es la que se debería aplicar, ¿no? Contrario a la normativa. Y en muchos casos a veces quieren aplicar una normativa que es internacional y quieren aplicarla en el Perú. Y es por eso que aquí ya aparece la perspectiva del Estado agredido, dado que normalmente esta perspectiva del evasor genera de que en muchas ocasiones pueda, pueda presentarse lo que es una afectación al orden público de un país, que normalmente implica, por ejemplo, tratar de legalizar un tema de unión civil de dos personas que del mismo sexo quieren contraer matrimonio, entonces, pero en el Perú no está regulado ello, y tratan de que casarse en otro lugar y que se legitime acá. Entonces, el Perú podría ser agredido por eso, ya que no está normado normalmente. Es por eso que normalmente ellos tratan de favorecerse con eso. Y bueno, y le estaríamos dando pase a mi compañero para que pueda seguir con la exposición. Eh, Gracias, Daniel. Eh, Ahora vamos a hablar sobre la teoría del fraude de la ley. Tenemos la teoría negatoria, la cual nos habla que es la figura negatoria del fraude, donde en virtud del principio de autonomía de la voluntad y conforme a condiciones establecidas, se someten bajo protección del sistema jurídico, en la cual consideran satisfactorios sus intereses. La teoría afirmatoria reconoce esta postura, pero siempre que sea en contratos, más no en modificación de nacionalidad. Tenemos también lo que es la teoría objetiva o material. Son actos aisladamente válidos, reflejados en la conducta exterior de los agentes, pero que en conjunto producen un resultado prohibido a la ley. Luego tenemos la teoría subjetiva o intencional, en la cual está la contracción temporal, que alude a la realización de actos en lapsos mucho más cortos de tiempo. Aquí las partes actúan lo más rápido posible. La expansión espacial. Los sujetos se desplazan territorialmente en otro estado, aparecen actuando en el lugar ajeno al cual pertenecen. Los elementos objetivo y subjetivo, en la cual la doctrina objetiva fundamentalmente abarca el elemento material y ha sido seguida por autores alemanes más que todo y preceptuado en el artículo 30 del Código Civil alemán, que indica que la aplicación de una ley extranjera queda excluida siempre que su aplicación contravenga las buenas costumbres o finalidad de la ley. Y la doctrina subjetiva, entendemos que para esta existencia de fraude se hace precisa la concurrencia de elementos objetivos
y del subjetivo sin perjuicio de que la ley los presuponga. En los elementos del fraude tenemos el elemento material o corpus. La conexión debe haber sido artificiosamente modificada, pero aparentemente conforme a la ley, se puede verificar la nacionalidad, el domicilio, la religión y la situación del bien inmueble. También tenemos el elemento intelectual o animus. Debe haber la intención de eludir la norma imperativa materialmente aplicable. El acto es intrínsecamente lícito, pero está viciado por su fin, lícito, que es lo que acarrea su ineficacia. Se objeta que la evaluación de las intenciones pertenece al campo moral y no del derecho. Sin embargo, el derecho no puede prescribir de las intenciones. Por ejemplo, en el derecho penal es esencial la distinción entre el delito culposo y el delito doloso. Asimismo, el derecho civil toma en cuenta la intención en las figuras de abuso del derecho y de la buena fe. Barreto, 2017. Elementos según otros autores. Manipulación del factor de conexión. Frente a una regla de conflicto existen varias leyes susceptibles de aplicarse. El factor de conexión es el que decide cuál ley debe aplicarse. El agente modifica estas circunstancias. La intencionalidad del agente es preciso el elemento psicológico, la malicia, mala intención del agente en tratar de eludir el tribunal y la ley aplicable. La existencia de una norma prohibida o imperativa. La existencia de esta norma imperativa o prohibida para apreciar la intencionalidad de la gente además hace que dicha figura se equipare a una de orden público. Clases de fraude a la ley internacional. Tenemos el retrospectivo. Cuando se comete para eludir las consecuencias de un acto que se realizó en el pasado con toda sinceridad, con total sinceridad. Vamos a tomar un ejemplo. Digamos, el que cometen los cónyuges casados en Argentina, que luego han obtenido el divorcio en México y contraído nuevo matrimonio en otro país, pues su domicilio está en Argentina. El simultáneo, cuando se faltean los hechos, ya llevarlos a cabo, a fin de esquivar consecuencias inmediatas de actos perpetrados con sinceridad. Un ejemplo es quienes constituyen una sociedad en el extranjero, dándose los indicios del fraude, porque sustituyen los hechos sinceros por los fraudulentos en el mismo momento en que quieran realizarlos. A la expectativa, cuando se manipulan los hechos, no porque el acto sincero, por el momento, produciría consecuencias inmediatas que desea descartar, sino porque teme que en el porvenir puedan darse tales secuelas que por ello provisoria y resuelva apartar. Un ejemplo, los solteros que viven en Argentina y se casan en México, para cuando quieran divorciarse puedan disponer del matrimonio mexicano y no del argentino. Eventualmente, que es indisoluble, no viene Argentina ley de divorcio. Tenemos también lo que son efectos de un fraude en la ley. Esta parte de efectos de fraude en la ley lo va a tocar mi siguiente compañero. Muchas gracias. Conmigo hasta acá ha sido la participación y pasaría a darle pase a mi otro compañero. Buenas noches. Sí, continuando con la exposición. Bien, vamos a ver los efectos del fraude en la ley. Con respecto de la víctima del fraude. En este caso se puede afirmar que el punto de conexión no se realizó
y se niegan las consecuencias derivadas del fraude. Veamos. Con respecto al país defraudado. En resumen, podemos decir que cuando se incurre en un fraude a la ley, el país cuya norma ha sido evadida tiene derecho a aplicar sanciones. Estas sanciones incluyen la no aceptación de efectos jurídicos derivados de actos fraudulentos, especialmente si se produjeron en un sistema legal extranjero. La relación jurídica original se restituye al marco legal que normalmente le correspondería. Aunque la invalidación del acto fraudulento es una consecuencia común, no es la única ni la esencial, ya que el cumplimiento de las formalidades específicas de la ley evadida también puede ser suficiente para corregir la situación. Con respecto al país a cuyo derecho se acoge el fraudulento, dice, si consideramos el fraude a la ley como un caso de aplicación del orden público, entonces los estados podrían tener en reconocer la noción, dado que es su propia ley la que se invoca. Ahora, en el supuesto de que se parta, ¿no?, de una noción distinta a la orden público, se está por entendido como un concepto autónomo a saber, ¿no? Ya que en la noción del fraude tiene como objeto sancionar toda ley imperativa, hay que admitir que en diversos estados habría que sancionar la ley imperativa de cualquiera de ellos desde el momento en que esta ley fuese competente e incluso internacionalmente competente, ¿no? Entonces vamos a ver de que aquí va a primar la ley más imperativa en cuanto a la ley de cada país, ¿no? Y no, o sea, se va a dejar, va a prevalecer por encima de cualquier ley internacional, va a prevalecer siempre su ley internacional, está dicha o especificada por cada país, ¿no? Continuando. Dice, en relación con terceros países, para estos la sanción del fraude a la ley dependerá siempre del fundamento y el fin de que se asigne a este instituto. Si la asimila al orden público internacional, los terceros países procurarán restablecer el imperio de la ley violada que armonice con la propia noción del orden público. Si le reconocen autonomía, deberán sancionar el fraude y aplicar la ley imperativa eludida, ya que esta era ley internacionalmente competente. No. Sanción. Respecto a la sanción del fraude a la ley, la doctrina refiere dos posiciones distintas. Una de ellas es la que opina que deben declararse nulos tanto el acto cometido en forma fraudulenta, así como sus efectos legales. La otra opina que, en cambio, que la sanción debe ser únicamente respecto a los efectos legales. Sin embargo, no se puede sancionar el fraude a la ley cuestionando la validez del acto jurídico, considerando legítimo por la autoridad extranjera que lo amparó. Siguiente. Fraude a la ley en el sistema jurídico peruano. Vemos que en el derecho peruano el fraude a la ley, aunque no exista explícitamente regulado en el Código Civil, es reconocido doctrinalmente como una práctica que busca evitar la aplicación de normas imperativas mediante la apariencia de legalidad, ¿no? Vemos la doctrina y la jurisprudencia lo considera como un mecanismo para eludir normas a través de la utilización de actos aparentemente ilícitos, pero que en la práctica buscan un resultado contrario a la ley. En encontrarse con otros países donde el fraude a la ley se reconoce como una figura autónoma, en Perú su tratamiento se basa en la interpretación
judicial o la aplicación de figuras con el abuso del derecho o la simulación. Siguiente. Consecuencias de la omisión de la normativa. Dice, la existencia de una cláusula sobre el fraude a la ley genera varios efectos negativos, ¿no? Tenemos como la inseguridad jurídica. El juez se ve obligado a acudir a principios generales sin una norma clara que defina los supuestos y consecuencias del fraude. Desigualdad entre partes. Quienes tienen mayores conocimientos jurídicos o acceso a asesoría internacional pueden manipular los puntos de conexión de derecho internacional privado para evadir normas imperativas. Debilitamiento del orden público. Se abre la posibilidad de que actos jurídicos formalmente válidos puedan obtener efectos contrarios a principios esenciales del ordenamiento peruano. Desprotección del interés general. Ciertas normas de derecho familiar, sucesorio o societario podrán verse variadas de contenido mediante estructuras formalmente lícitas, pero sustancialmente evasivas. O sea, estamos hablando de que la omisión de ciertas normas estaría alterando en cuanto a muchos derechos, como, eh, como lo vemos en la rama de familia, de derechos de reales, ¿no? En derechos sucetorios, en derechos societarios, ya que eh, el, eh, el fraude a la ley busca, no, bueno, las personas que buscan o acuden al fraude a las leyes buscan salvaguardar el ilícito a través de las leyes internacionales, ¿no? O sea, eh, puede existir la buena fe en los actos, sin embargo, puede haber algunos vicios, pero los conocedores de derecho, ¿no? Van a buscar siempre acogerse a otras leyes internacionales, lo cual va a tratar de verse como fraude en el derecho peruano, ya que no existe una regulación, pero esto va a traer graves consecuencias en nuestro orden ya jurídico, ya que tenemos establecidos nosotros y codificado ciertas sanciones para ciertos derechos, ¿no? Continuamos. Los argumentos para la regulación en el derecho internacional privado. Dice, o sea, eh, ¿cuáles serían los argumentos más fuertes para poder regular este tipo de derecho, ¿no? El derecho internacional privado en el Perú, para que no pueda existir ¿cómo se podría decir? Este desequilibrio, ¿no? Entre la norma extranjera y la norma peruana, ¿no? Entonces, nuestro ordenamiento jurídico presenta como argumentos muy importantes a la seguridad jurídica, ¿no? La regulación internacional proporciona un marco claro y predecible para resolver conflictos que surgen de relaciones transfronterizas. Esto evita la incertidumbre y los resultados impredecibles que podrían surgir de la aplicación de leyes nacionales contradictorias. Luego tenemos la protección de los derechos, como ya lo mencionaba, ¿no? Ya que se busca traer leyes internacionales para poder cuestionar ya nuestros derechos que ya están establecidos. La facilitación del comercio internacional, ya que no existiría un tipo de conflictos, ¿no? Para ver cuál va a ser la ley que va a preponderar, de repente la internacional o de repente la nacional, ¿no? Y la armonización de leyes, ya que el derecho internacional privado busca armonizar las leyes de diferentes países. Continuando con el fraude, en el caso de los países de la Unión Europea, vamos a ver que en los países de Italia, España, Portugal,
El fraude se va a encontrar tipificado dentro de su código civil. Sin embargo, esto también va a tener una repercusión en cuanto a la buena fe y a los derechos en cuanto tipificados en su código en en el área tributario y en el caso laboral. Luego nos vamos en derecho comparado en el caso de los países latinos. Continuando, en el caso de los países latinos, siguiente. Vemos el siguiente. El fraude en América Latina, ¿no? Vemos que en Argentina, Brasil, en los países de Chile y México, el fraude no se encuentra regulada explícitamente en el Código Civil, pero sí vamos a ver de que va a estar, de que se va a ver de otra manera tácita, ¿no? Como en cuanto a los principios y va a estar basado en la buena fe o en el abuso de algún derecho, ¿no? Estos van a ser válidos para que sea considerado fraude y siempre y cuando la ley civil de cada país va a preponderar por encima de cualquier ley internacional que trate de vulnerar el derecho, ¿no? El derecho o trate de ser ver fraudulento los derechos en cada país. Luego vemos que en los países que va a prevalecer lo que son el derecho o la tradición anglosajona, como es en el caso de Reino Unido y en Estados Unidos, aquí se va a dejar llevar por medio de la opinión pública y de las políticas del pueblo y en cuanto a la policía. Gracias. Doy paso a mi compañera. Doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, el análisis del caso Ugarteche. Este caso se encuentra recaído en el expediente 1739-2018. Interpuesto por el recurrente Óscar Ugarteche. El señor Ugarteche Galarza acude ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIET a fin de inscribir su matrimonio celebrado con su pareja Fidel Aroche Reyes, ¿no? En México, el Distrito Federal. Pero sin embargo, dicha entidad se negó, afirmando que este país solo se conoce el matrimonio heterosexual. Es así que Ugarteche interpuso una acción de un amparo para tutelar, a su entender, por la afectación a sus derechos fundamentales como es la igualdad y la no discriminación al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Es así que en el año 2017, en la primera instancia, al séptimo juzgado constitucional le dio la razón, siendo que en el año 2018, la segunda instancia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, RENIET, logra la anulación de todo el caso, ¿no? Siendo así que en el 2020, fecha 3 de noviembre, finalmente se declaró improcedente la demanda. Se puede afirmar que en este caso es un ejemplo que se pretendía obtener en Perú los efectos de un acto jurídicamente válido, ¿no? Siguiente, por favor, la diapositiva serían las conclusiones. Podemos llegar al punto de que el fraude en el derecho internacional privado constituye un comportamiento ilícito caracterizado por acciones engañosas o maliciosas para
perjudicar a terceros, ¿no? Es así también que el fraude en la ley del derecho internacional público es un fenómeno con raíces históricas que remontan en el derecho romano, ¿no? Finalmente podemos indicar que el derecho internacional privado busca soluciones justas y eficientes en un mundo cada vez más interconectado. Entre las recomendaciones que podemos aplicar sería difundir el conocimiento del fraude a la ley entre estudiantes de derecho y profesionales del ámbito jurídico a través de charlas, seminarios o publicaciones. Bueno, esto sería en todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias.